Con quien hemos estado hablando la última semana, y al ex ministro de Cultura, Pablo Abeluto, con quien en alguna oportunidad creo que hemos entrevistado en una rueda de prensa aquí en Bahía Blanca durante la gestión de Mauricio Macri y de Héctor Gay en la ciudad. Hombre que está siendo bastante crítico de la gestión Milei, por lo menos en las interlocuciones que tiene el gobierno con la comunidad, con la cultura, con la cuestión social, y que además también es una persona que imagino está cercana a alguien que ha salido hace poco a la prensa a hablar de lo que para él fue un fracaso, pero que está intentando rearmar, que es un espacio político en el que va a tener a la cabeza dentro de alguna lista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el ex candidato a presidente, el señor Larreta. Pablo Abeluto está del otro lado de la línea y le agradecemos. Pablo, buen día. ¿Cómo estás? Esto es APP Radio en Bahía Hola, Blanca. ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pablo, habías tenido, en principio, como digo, antes de hablar de la nota, después de tu gestión como ministro, no sé si alejado de la política, pero volviendo un poco más al sector que es el tuyo, que es el de la escritura, el del periodismo y el de la cultura, ¿se siente la salida de la gestión pública? Más allá de que sos Se un hombre... siente como un alivio, en realidad. Se siente como volver a casa. Es decir, yo no vengo del mundo de la política y me parece que es una experiencia valiosa que todos deberíamos intentar en algún momento, Ujú. pero no me parece que sea un lugar en el cual uno debe instalarse para siempre. Es Correcto. decir, prefiero volver al mundo de los libros y sí seguir teniendo mi voz y opinar como lo vengo haciendo desde que dejé la política, desde que dejé el gobierno en 2019 y sobre todo a partir de la irrupción del fenómeno de Javier Milei en la política argentina en 2021 y sobre todo a partir de 2023, donde la verdad es que mm, he intentado mantener una voz coherente en contra de lo que yo considero un avance del autoritarismo en la Argentina. Eh, Cuando te tocó asumir, Pablo, si bien, bueno, me acuerdo que en su momento se hablaba acerca de la Biblioteca Nacional Argentina, vos hablabas acerca de Uh -huh. algunos exponentes que había de lo que podíamos llegar a llamar el kirchnerismo en ese momento, y hablabas también de saldar la grieta, pese a que Uh lo -huh. hayas podido hacer o no. ¿Crees que esto hoy ya parece una discusión prehistórica? Hoy lo que se plantea básicamente es ensancharla cada vez más. Sí, en realidad eh, siempre, en realidad buena parte de mi visión política ha sido siempre contraria a la polarización. En Ujú. aquel entonces la polarización entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Después debo decir que caí en lo que yo llamé la droga del antikirchnerismo cerril, la idea un tanto simplista según la cual todos los problemas de la Argentina se reducen a la existencia de otros, Ujú. sea el kirchnerismo para unos, el antikirchnerismo para otros. Y hoy creo que todo ese suelo bajo nuestros pies, las grietas de entonces no son las de ahora, y creo que el mapa político se está reconfigurando a altísima velocidad, lo cual, aún en esta sensación que tenemos muchos de derrota ante la popularidad innegable de Javier Milei, hay espacio para imaginar y soñar una alternativa que sea, que proponga algo mejor que esto que estamos viviendo hoy. Ujú. Y en ese sentido apuesto a eso eh, desde donde puedo participar. Me interesa, Pablo, se nota, bueno, cuando uno habla con una persona que lee mucho, se nota la conceptualidad. ¿Cómo es caer en la droga de esta grieta de todos los problemas son culpa de otro espacio político? Bueno, yo lo llamo un comodín intelectual y un paraíso artificial, ¿no? Como llamaba Baudelaire a las drogas, precisamente. La idea para mí profundamente antidemocrática, según la cual la culpa de todo lo malo de la Argentina la tienen el peronismo, la tiene el kirchnerismo, la tiene, no importa quién. Es una idea simplista y antidemocrática. Es una idea que mira culpabilidades afuera y no mira las responsabilidades adentro. Yo he
he bebido ese brebaje, por ejemplo, de algún modo, hasta que me di cuenta en un momento que era absolutamente inútil e innecesario, que no resolvía nada y que lo único que lograba era cancelar conversaciones que hoy nos damos cuenta que son más urgentes e importantes que nunca. Eso no significa que uno se haya vuelto kirchnerista o que uno haya dejado de pensar como pensaba, todo lo contrario. Lo que sí creo es que la cancelación del otro en un contexto en el cual hay valores que ambos compartíamos y que nos dimos cuenta que compartíamos, como el valor de la democracia, del respeto por el que piensa diferente, del respeto por la libertad de expresión, del respeto por el acompañamiento de las luchas y las conquistas del feminismo, de la lucha contra el cambio climático, la defensa de los derechos humanos, todas esas cosas que hoy son resumidas en esa estupidez que se llama woke, por parte de un gobierno muy ignorante y paranoico, pero que en el fondo son las cosas que hoy nos damos cuenta que nos unen: la educación pública, la defensa del orden democrático y constitucional, esas cosas que dábamos por sentadas y hoy nos damos cuenta que ya no podemos dar por sentadas con la misma, con la misma certeza con la que lo hacíamos quizás hace unos años atrás. ¿Y por qué crees que tiene tanta pregnancia esa situación en la actualidad? Lo de la cultura woke, nosotros en este programa, que más allá de que es streaming y hacemos periodismo, nos reímos un poco también de la realidad. Y es un garabato raro el de la cultura woke, porque se suma cualquier cosa que venga a ser una disidencia de temas del siglo XIX, ni siquiera te digo del siglo XX. Es como muy difícil traer a la gente a esta discusión, pero tiene pregnancia igual. Bueno, porque todos los gobiernos autoritarios, fascistas, neofascistas, conservadores en extremo, de ultraderecha, digo, el nombre cada vez me importa menos, pero los gobiernos como este, para que quede claro, necesitan construir un enemigo. Al principio fueron contra el comunismo, ¿te acordás que Sí, hablaban claro. de los comunistas, los socialistas, los zurdos de mierda, los, digamos, toda eh, eh, esa masa amorfa de fantasmas que construyó? Pero claro, comunistas no hay más, o casi no hay más, o que yo sepa, entonces inventaron o retomaron este eslogan de la ultraderecha, que es la cultura woke. Y una de las cosas que a mí más te diría que me duele en lo personal, es ver a personas que yo consideraba inteligentes, embarcadas en un discurso antiprogresista, que los convierte directamente en fascistas autoritarios. Y eso es muy penoso, porque ellos saben que lo woke no existe, que lo woke, si existe, no tiene la envergadura que el mileísmo y Trump y todos ellos intentan darle. Y que detrás de todo esto lo que hay es una aniquilación de quizás de los valores más importantes que tuvo la cultura del siglo XIX y del siglo XX. El avance de las mujeres, el avance de las minorías sexuales, el avance, la lucha contra el racismo. Esas cosas fueron muy importantes. La transformación en el concepto de familia. Y es contra eso que esta gente está. Es contra eso, contra lo que apela cuando te llama, me llama, nos llama woke a quienes simplemente disentimos. El problema del autoritarismo es siempre el disenso, siempre el disenso. Y woke es hoy el nombre que le han puesto al disenso, que no quiere decir nada, pero que construido en un discurso paranoico, sin dudas, implica la construcción de un enemigo, con lo que sabemos que le pasa a los enemigos cuando, porque el concepto de enemigo es contrario al orden democrático. En el orden democrático no hay enemigos, hay adversarios. Claro. Cuando hay enemigos que hay que ir a buscar hasta el último rincón del planeta, como dijo el presidente Davos, de lo que nos estamos alejando es de un orden democrático, es del pluralismo y es de la diversidad. Julia.
Pablo, ¿qué tal? Buen día. Quería Hola, Julia. consultarte más que nada qué opinión te merece el secretario de Cultura, Leonardo Cifeli. Yo hace poco comenté que le habían hecho una nota en La Nación, que le hicieron unas breves preguntas de qué libro había leído por última vez, o que pueda recomendar alguna película o alguna obra de teatro, y la verdad es que hizo aguas, no recordaba el título, se lo tuvieron que soplar, en vez de película recomendó una serie. En primer lugar eso, como en su rol o su figura pública, y específicamente quería saber qué opinás sobre el cierre del Inca y sobre el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti. Bueno, yo creo que este gobierno, digo, no, a Cifeli lo conocí muy poco cuando él acompañó a Ángel Mahler en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el área de cultura. Sé que es un productor de teatro de la calle Corrientes, en Buenos Aires, y no conozco sus credenciales para ocupar el lugar que ocupa hoy al frente del dispositivo cultural público argentino. Lo que sí sé, porque he estado en ese lugar, es que requiere muchísimo trabajo, son más de 50 instituciones públicas con las cuales hay que trabajar, que tienen distinto rango de autonomía, y lo que yo percibo en este gobierno, no es lo que percibo, es lo que el propio gobierno ha dicho, el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, es que todas las políticas públicas, incluidas las culturales, están bajo amenaza. Eh, y eso lo vemos en el tremendo ajuste en el Instituto Nacional del Cine, que sin duda requería reformas. Yo no podría negarlo porque he tenido fuertes polémicas con el sector del cine durante mi gestión, pero hubo varias cosas, siempre nos escuchamos, siempre dialogamos, y aun cuando hemos estado opuestos, aun cuando me insultaron en algún festival de Mar del Plata, en alguna inauguración, siempre estuvieron las puertas abiertas del Ministerio, de la Secretaría de Cultura, para el diálogo. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, evidentemente esto está en línea con una visión que el gobierno tiene sobre los derechos humanos, sobre su violación durante la década del 70. Hace poco, les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó personalmente, y por ahí les interesa. Yo nunca había ido al Museo de Sitio de la ESMA. Ujú. Nunca había querido ir, en realidad, porque tenía una visión muy crítica del sesgo que había tenido el kirchnerismo en sus políticas de derechos humanos, un poco apropiándose lo que para mí debía ser una causa de todos los argentinos. Y además de cierta reivindicación que percibía en muchos discursos oficiales de aquel momento con respecto a las organizaciones armadas que habían actuado en aquel momento. Un día, unos meses, pocos meses, una persona que había sido muy amiga de mi hijo me había dicho, periodista, colega de ustedes, me dijo, ¿por qué no vas? Me quedé pensando, ¿por qué no? Y decidí visitarlo. Me invitó su directora y el equipo del Museo de la ESMA, y mientras caminaba desde la entrada hasta la entrada del museo, iba inventariando lo que yo imaginaba que iba a ver. Mm. Hasta que llegué y resultó ser que lo que yo imaginaba no era lo que estaba viendo. El Museo de Sitio de la ESMA, que además es patrimonio de la humanidad, según lo declarado por la UNESCO, no tenía nada que ver con lo que yo imaginaba. Es un lugar donde se narra lo que allí ocurrió, se muestra lo que allí ocurrió. No hay ninguna consideración político-partidaria acerca de lo que ocurrió, el modo en el que los sucesivos gobiernos de la democracia trataron ese tema, sino simplemente están los hechos. No hay ninguna eh, mención o consideración a la militancia política
de las personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados en ese sitio. Y la verdad es que puso a prueba mis prejuicios, los demolió. Me crucé ahí con un grupo de chicos de colegio secundario que estaban recorriendo el museo. Pensé que seguramente muchos de esos chicos ya grandes, del final de la secundaria, tal vez votaron a Milei y a Victoria Villarruel. La sensación que me dejó, después tomamos un café con el curador del museo, con la directora, conversamos mucho, conversamos sobre los prejuicios a un lado y al otro, conversamos sobre lo que se estaba viviendo en la nueva gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, y escribí un texto que lo publiqué en Medium a propósito de mis propios prejuicios y de la importancia de volver a estar juntos en lo que estamos de acuerdo. En ese sentido, lo relaciono a propósito del Centro Conti que mencionabas, creo que es muy importante dejar de pensar que el otro es como que creemos que es, sí, claro, como imaginamos que es, y empezar a encontrarnos, y vamos a descubrir, me pasa a mí, y seguramente les pasa a otros conmigo, y seguramente nos podría pasar a muchos de nosotros, darnos cuenta que estamos de acuerdo en muchas más cosas de las que imaginábamos, y que precisamente ese clima de polarización de tantos años lo que hizo fue relacionarnos con fantasmas, un poco como hace hoy Milei con los buques. A mí me pasa, Pablo, y fue la discusión que tuve en las primarias el año pasado, cuando, bueno, antes de que Massa estuviera con posibilidades de ganar le faltaron 2 puntos después de las primarias para poder ganar en primera vuelta, y mi planteo era que yo no podía entender cómo una persona como Larreta, pese que yo creo que nunca he votado al PRO y no tengo un lugar en común en la totalidad con el universo PRO para votarlo, pero miraba lo que había alrededor y digo, bueno, yo en principio lo que valoro es la democracia, digo, por más que si Larreta está competitivo y a mí no me gusta, sé que por lo menos tenemos los mismos canales de diálogo para discutir. Sí, sin dudas, sin dudas. Yo valoré mucho la decisión de Horacio después de las elecciones, valoré su voto en blanco en la segunda vuelta, valoré su actitud de no sumarse al coro de alcahuetes en el que se convirtió el PRO, apoyando todo lo que hizo Milei. Recuerdo cuando decían, no te preocupes con aquello que no estés de acuerdo con Milei, porque allí vamos a estar nosotros para controlarlo en el Congreso, y en el Congreso le apoyaron todo. Y cuando digo todo, es todo. No hubo una disidencia del PRO a lo largo de todos este más largo año y pico, en el cual no solamente apoyaron los proyectos de ley de Milei, también apoyaron los vetos de Milei, sí, claro, incluidos los vetos al financiamiento de las universidades, en un partido integrado por muchos políticos formados en las universidades públicas de nuestro país. Entonces, esa pérdida, y además se negó en el caso de Horacio, a ser parte de la conducción del partido. Esas actitudes para mí tienen una enorme dignidad, sobre todo cuando es mucho más lo que hay para perder que lo que hay para ganar. Correcto. Mientras todo el partido, una gran mayoría de los dirigentes del partido, con muy honrosas excepciones, como la senadora Guadalupe Tagliaferri o el diputado Álvaro González, muy poquita gente dijo que no. Y para mí decir que no y abrazarte tus convicciones en la adversidad, con el viento en contra, cuando las cosas están mal, es algo enormemente valioso. Digo, en un momento en el cual la palabra política, el discurso político, se ha vuelto nada, se ha vuelto vacío, se ha vuelto puteadas, no ha perdido cualquier dimensión
utópica, de promesa, de proyecto colectivo. Entonces, valoré mucho esa actitud de Horacio y hizo que siguiéramos, pudiéramos seguir trabajando juntos como lo estamos haciendo. Hoy, Pablo, el camino que vos ves dentro de la política con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, ¿por dónde lo ves? Porque da la sensación que está todo muy fracturado en el PRO. Macri espera, entiendo yo, todavía alguna señal de Milei o directamente se fractura. Horacio está fuera. En el mientras tanto, Montenegro se supone que representa al PRO en Mar del Plata, pero puede ser o puede llegar a ser ministro en los próximos meses. Imagino que por lo que acabas de decir, con Ritondo y con Bullrich mucho no hablas. ¿Qué queda de todo ese gran espacio hoy? Nada, no queda nada. No queda más que queda irrelevancia, queda posiciones acomodaticias, queda oportunismo. De lo que fue el PRO al que yo me sumé en el año 2013, 2012, 2011, o sea, hace ya mucho tiempo, que era un proyecto novedoso, moderno, transgresor, irreverente, que buscaba incorporar aspectos de la agenda progresista como las cuestiones de género, las cuestiones como el derecho a la interrupción del embarazo o el derecho temas como el cambio climático. De aquello no queda nada. Aquello que había sido construida en buena medida por Marcos Peña, esa identidad del PRO hoy está completamente desdibujada y desde 2019, en principio para acá, el PRO es un partido de derecha, conservador, aliado al mileísmo. Digo, de todo aquello no queda nada. Entonces hay una parte de dirigentes que quieren irse a la Libertad Avanza, lo cual está en todo su derecho, y otra parte de dirigentes que quieren que el PRO se parezca a la Libertad Avanza, lo cual está en todo su derecho. Y yo estoy en todo mi derecho, al igual que Horacio y tantos otros, de no ser parte de eso. Es decir, no tengo nada que ver con eso. Me parece una opción legítima desde lo político, quizás no tan legítima desde aquello que se representó y aquello que hoy se representa, pero bueno, allá ellos, acá yo, como decía el Acá en Bahía Blanca, Pablo, bueno, lo hablábamos un poco en privado, una parte, la más importante, que estuvo en gestión durante 2 años, durante 2 mandatos en Bahía Blanca con el sello PRO, hoy está en la alianza de lo que es el PRO Libertad, que fue el inicio que tuvo el bloque en diputados en Provincia de Buenos Aires. Hoy lo propio pasa, o algo similar pasa en el Consejo Deliberante local. Y después hay un espacio que dice seguir siendo PRO, pero que abreva en el Colo Santilli, que da la sensación que está desesperado por unirse a la Libertad Avanza. Sí, por eso te decía, para mí el camino es más complejo, pero pasa por la construcción de algo nuevo. Intentar volver a aquel PRO que fue y ya no es más, no tiene ningún sentido. Y yo entiendo que es lo que te decía antes. Hoy el PRO está dividido entre los que quieren ser de la Libertad Avanza y los que quieren ser como la Libertad Avanza. En cualquiera de los dos casos, nada tiene que ver con lo que representó el PRO y con lo que a mí me interesa. Digo, hay una idea para mí detrás de todo esto que habla precisamente de la poca solidez que tenía esa identidad, que es decir, bueno, como la gente se corrió a la derecha, entonces tenemos que o bien ser de derecha o bien hacer como si fuéramos de derecha. Y eso para mí es aberrante desde el punto de vista político-democrático. Es decir, es la pérdida de todo valor de la palabra, porque cuando la gente se hizo kirchnerista y le dio el 54% de los votos a Cristina Fernández de Kirchner, no nos hicimos kirchneristas. No nos hicimos, no estuvimos a favor de los que habían ganado solo porque habían ganado. Entonces, ese es otro problema que hoy aparece muy claro,
que es lo que yo llamo el republicanismo intermitente. O sea, soy republicano cuando gobierna el kirchnerismo, pero dejo de serlo cuando gobierna Milei y comete las mismas tropelías o las mismas violaciones o coloca en la misma tensión a la Constitución y al sistema democrático, por ejemplo, en algo que ni el kirchnerismo en sus momentos más audaces se atrevió, como el nombramiento de jueces por decreto en comisión, violando, desde mi punto de vista, el mandato de la Constitución, que es que los jueces deben ser aprobados por una mayoría especial del Senado. Entonces, desde ese punto de vista, eh, esta intermitencia, este oportunismo, que a veces soy republicano y a veces no, según me conviene, lo único que está haciendo es debilitar más y más al PRO, en cualquiera de sus versiones, como decíamos antes, la de los que se van con mi ley, que hasta incluso te podría decir que me parecen más honestos intelectualmente que los que intentan imitar a mi ley, pretendiendo que son otra cosa. Eso me generan una profunda animadversión. Pablo, te agradecemos por el enorme tiempo que nos has dedicado. Yo te voy a hacer la última pregunta breve. Entendemos que sos un hombre, además de ocupado, si sos un hombre de la cultura, le debe dedicar mucho tiempo a escribir y a leer, y es algo que en la actualidad no abunda. Nunca el que quisiera. Porque además hay que parar la olla, pero no importa. Pero lo último, que es algo que nos preocupa mucho a nosotros, somos todos más 30 acá en el programa, ya hemos dejado la adolescencia y la juventud hace rato, pero vemos que la adolescencia y la juventud ya nos estamos poniendo viejos en algún sentido, pero hay una gran preocupación por hacer plata. Entendemos que vivimos en un país donde la cuestión económica, año que pasa, gobierno que pasa, cada vez está peor. Pero hay una animadversión a la cuestión cultural, a la cuestión de tener una idea, de tener una lucha, y lo único que importa es o apostar online o ser como el Colorado, el criptobro, que hay que hacer plata al toque. ¿Qué ves en eso? ¿Es algo mundial? ¿Es algo generacional? ¿Es algo que no pasa por los gobiernos de mierda que hemos tenido en el último tiempo? Mira, creo que es un fenómeno más global y que tiene que ver con el giro de la tecnología en los últimos años. Yo creo que ambas cosas, a ver, me cuesta no ver esto que me contás un poco como papá de hijos que también andan. Tengo hijos de distintas generaciones, de sus 30, de sus 20 y de su primera infancia, ¿no? De 6 y 7. Yo creo que no son. Primera cuestión, no hay incompatibilidades. Es decir, no es o esto o lo otro. O soy un hippie que vende pulseritas artesanales en una playa en Brasil, o soy un cripto bro interesado en la especulación con las criptomonedas. Me parece que esas son visiones extremas, caricaturas en cierto modo, y poco reales. Es decir, yo creo que es importante, obviamente, acceder cuando vas pasando la adolescencia, acceder a la autonomía económica, acceder a tu propia sustentabilidad y a dejar de pesar en el bolsillo de tu familia. Eso, por lo menos, fue lo que yo quise hacer y lo que intenté transmitirle siempre a mis hijos. Es decir, hay que ganarse el mango. Ahora, una cosa es ganarse el mango y otra cosa es que lo único que te importa es hacer plata sin trabajar. Ese hacer plata sin trabajar para mí tiene que ver con, sí, una transformación importante, que es que mucha gente dejó de pensar que se podía ganar plata trabajando. Y yo creo que no es así. Por supuesto, todas estas figuras millonarias surgidas del mundo financiero no son un ejemplo positivo en este sentido. Pero yo creo que hay que buscar una diagonal.
Es decir, hay que buscar y hay que salirse de los esquematismos. Creo que es importante para cualquiera, y más si sos joven, encontrarle la vuelta a ganarte el mango. Ujú. Una cosa es ganarte el mango y otra es pretender ser millonario y tener un avión privado, digo. Sí, sí, Bueno, claro. me refiero a nada, bancarte lo que consumís, digo, tan Correcto. simple como eso. Y del otro lado, sí creo que la formación cultural es una herramienta extraordinaria, sea a través del cine, la música, de la literatura, de todo un poco, digo, es algo a lo que no habría que renunciar. Y esta es una época que, así como tiene sus aspectos muy negativos, también tiene sus aspectos muy positivos en cuanto al acceso a la información. Mm. Digo, hoy me encantaría volver a tener 30 y tener el tiempo que tenía cuando tenía 30. Hoy tengo casi el doble de esa edad, tengo 59, y como os decías, el tiempo es un bien cada vez más escaso. Entonces, mi recomendación respetuosa es júntense, búsquenle la vuelta, traten de ganar algo de dinero y sigan estudiando y formándose y divirtiéndose, aprendiendo cosas nuevas. La cultura es un poco ambas cosas, no es solamente una. Pablo, antes de despedirte, una pregunta muy cortita esta vez. Hablando un poco de adolescencias y de juventudes, a mí hay algo que me obsesiona y que vi que en la última nota que te hicieron en perfil vos lo mencionás. Yo siempre que doy clases sobre, por ejemplo, cómo elaborar una monografía, pongo mucho hincapié en las normas de citación, hago referencia a que hay una ley de propiedad intelectual y vos mencionás esto, y que yo lo pongo también como un miedo gigante, pero a veces parece que pasa como si nada, la cantidad de plagios que el presidente Milei ha hecho en sus libros. ¿Cuál es la gravedad de este asunto? Enorme, enorme, absoluta. Y más que la gravedad de lo que Milei hace es que en el discurso público pase de largo. Como si, Claro. porque si yo te dijera, mira, eh, todos estos libros que tengo en casa me los robé, vos me mirarías con cara de, bueno, ¿y este flaco qué le pasa? Digo, un chorro. Ahora, un señor que robó en sus libros merecería la misma condena social. Sin embargo, no la ha tenido. Entre otras cosas, creo porque sus libros no están hechos para ser leídos, sino para ser atesorados como, como si fueran merchandising del personaje Milei. Pero la idea, es parte de lo que hablábamos antes, parte de la idea de que yo puedo hacer copy-paste de cualquier cosa que encuentre en internet y adueñármela. Mira, cuando lo podría entender, cuando yo tenía 13 años, estaba en primer año, estaba enamorado de una chica que sentaba en el banco de adelante de la escuela. Y yo plagiaba poemas de amor y se los dedicaba. Me daba mucha vergüenza, pero claro, no tenía ni el talento ni de lejos para escribir un poema como esos que le enviaba. Pero yo sabía que estaba haciendo algo que estaba mal y lo dejé de hacer hace poco tiempo. Además, la chica no fue conmovida por los poemas. No le gustaba la poesía. Entonces creo que sí, bueno, el trabajo tuyo como docente es seguir diciendo esto está mal. Esto está mal. Me pasó a hablar con muchos periodistas que investigaron el tema de los plagios de Milei en sus libros y que han hablado incluso con los plagiados. Y las expresiones de sorpresa, recuerdo de un profesor en los Estados Unidos, al enterarse que Milei le había robado, no sé, 3 páginas de un trabajo. Forma parte de esta gente que se supone que son los campeones del capitalismo, los defensores de la propiedad, no tiene, lo cual muestra la falacia que existe en torno a ellos. No demuestra ni el menor signo de arrepentimiento o de reflexión cuando ellos son los que roban la propiedad, en este caso intelectual, de otros. Así que hay que seguir dando esa batalla. Y a veces hay que seguir dando batallas, aunque uno sepa que tiene todas las de perder. Sí, claro.
Igual hay que seguir, igual hay que seguir. Aunque vos sientas que los pibes que a lo mejor les estás explicando eso en el aula, no terminan de entender por qué está mal lo que estás cuestionando, pero hay que seguir. Pablo, te agradecemos por tu tiempo enormemente, casi media hora hablando con APP Radio. Nosotros somos un medio digital en Bahía Blanca que todos los años crece y tenemos muy buena métrica, muy buena llegada, pero no siempre las figuras nacionales nos dan bola y esta ha sido la tuya, que nos diste media hora de tu día en Capital Federal post feriado de carnaval, así que en serio gracias. Si andás en algún momento por Bahía, solemos tener muy buenos chipá acá en el estudio y buen mate, así que si te interesa cuando estés por acá en Bahía te invitamos. Cómo no iré cuando vaya, se los hago saber. Les mando un abrazo muy grande y saludo a todos por acá. Un abrazo. Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura del presidente mandato cumplido Mauricio Macri, hombre que ha dado por finalizado la estructura del PRO. Sí.